bien, estoy contenta de que estamos trabajando de nuevo en estos vivos que nos reúnen los viernes, incluso Viernes Santo y feriado aquí en Argentina, como vos bien decías, así que bien, mucho trabajo y muchas preguntas surgieron, ¿no? Sí, por todos lados llegan preguntas además, por todos los Instagram, todo el Facebook, el todo, por WhatsApp, mail, llegan preguntas por todos lados. De hecho, con Ale decidimos esta semana publicar un poco, hola Beatriz, bienvenidos, publicar, a ver qué tenían ganas, porque la semana pasada que recomenzamos los vivos de este año, surgió algo muy lindo que fue ese intercambio, ¿no?, que se dio. Entonces, se nos ocurrió también que además de todas las cosas que a mí se me van ocurriendo, que tengo ganas de compartir con ustedes, de trabajar con ustedes, bueno, una de esas cuestiones estaba ya, que la vamos a trabajar hoy, pero se empezó a enganchar con ideas, ¿sí? Lucas, hola, gracias. Se empezó a enganchar con preguntas que nos hicieron llegar, y entonces vamos a tratar de hilvanar varias preguntas, si es que podemos, con esta preocupación que yo tengo acerca de esa posición donde el analista espera lo que se dé en la cadena significante, como si esa, que es cierto, pero como si esa fuera la única forma, ¿no?, en la el que analista silencioso y que espera desde una postura que puede llegar a ser pasiva muchas veces y puede mal leerse como pasiva. Tal cual, porque, a ver, por supuesto que hay muchos analistas que trabajan y trabajan muy bien, ¿no? Y esto es una función que el analista tiene que hacer, pero no es la única forma. Y a veces lo que se produce es que en la enseñanza se toma como de forma muy rígida, muy tajante, que el analista no está autorizado a intervenir por fuera de lo que el paciente pregunta, ¿sí? Y esto, por ejemplo, en un neurótico obsesivo es un temón, porque nos deja tan encorsetados a los analistas como al paciente. ¿Por qué en un neurótico obsesivo? Dificultad enorme que tiene de abrir su discurso. Uy, no sé si ustedes están... Ay, yo te veo a vos, qué terrible, yo te veo a vos quieta. Cuéntenos quienes nos están viendo. Ahí está, si volviste. ¿Sí? Ah, bueno. Ay, qué bueno. Pero no te dejé de escuchar nunca. Ay, estas cosas también eso. Está trabajando y es tremendo. Eso quería pedirles, que nos cuenten cuando pasan cosas así, que nos digan enseguida, ¿dónde estás? Digamos, si alguien si alguna de nosotras desaparece. Bueno, entonces, ¿de qué nos vamos a ocupar hoy? ¿De qué nos vamos a ocupar hoy? De esas situaciones en las cuales el analista queda preso de cierto traje, ¿sí?, en el cual no puede intervenir por fuera de lo que el paciente dice, ¿sí? Y entonces queda en una posición pasiva a la espera de un discurso que a veces, como decía recién, en el caso del neurótico obsesivo es muy difícil, porque justamente viene porque no puede abrir ese discurso por sí mismo y queda preso de sus propias defensas. Entonces, a ver, cómo ahí lo que estudiamos en cuanto a la neurosis obsesiva, cómo se choca, ¿no?, con esto mismo que nos dicen respecto de la posición del analista. Porque además si el analista no recorta ahí, no sale nada para afuera y no se genera nada nuevo tampoco. Claro, pero además el discurso de un neurótico obsesivo cuando está muy rígido es un discurso que tampoco podrán acompañarnos quienes nos están escuchando, ¿sí? Podrán opinar, pero a veces en los pacientes, a ver qué piensan ustedes, en los pacientes que padecen de una neurosis obsesiva muy rígida, ni siquiera el discurso permite como puntuar, ¿no? A veces es un discurso tan cerrado que aunque uno quiera recortar una frase, lo mira como diciendo,
pero eso no tiene nada que ver. Claro, ¿con qué saltaste? Delirante. Entonces, digo, ¿por qué? Porque la cuerda de lo imaginario está muy cerquita, ¿sí? De a poquito lo vamos a ir viendo. Pero baste decir, quiero señalarles la contradicción de algunos, de algunas formas en las cuales se enseña la función del analista, o se enseña, no se transmite, porque yo estoy intentando una transmisión y de lo que estoy hablando es de una educación que dice, bueno, esto es así, ¿sí? Y que muchas veces produce como consecuencia analistas que querrían trabajar, que están muy interesados en trabajar, pero están prisioneros de cierto ideal del analista. Entonces se los lee de una forma como pasiva, ¿no? Seguramente muchos de ustedes hayan recibido pacientes que dicen, sí, yo me analicé, ¿no? Supongamos con X, bla, 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 pero no me decía nada, o no me hablaba, ¿no? Y esto es muy común, y yo no dudo que ese analista quería trabajar con ese paciente. Claro. Sí, es muy probable que esté prisionero, ¿sí?, de ese ideal. Atado de ese ideal, claro. Esto es una preocupación. Perdóname que te interrumpa. Es muy frecuente que preguntan, bueno, en mi caso desde la facultad como docente, ¿no? Los alumnos que están en los últimos años te preguntan, bueno, pero yo ahora ya puedo empezar a trabajar. ¿Y qué le digo al paciente? ¿Qué pasa si yo abro la boca y digo algo que no tengo que decir? ¿Cómo saber cuándo hablar? Porque se imaginan que uno termina la carrera y empieza a trabajar y es una especie de cartón, una imagen pegada ahí que no dice nada. Claro, sí, tal cual. Tienen miedo, ¿no? Y entonces el analista está con miedo de intervenir y piensa que cualquier cosa que diga, porque a ver, en esto hay que respetar mucho los colegas que están escuchando y están preocupados de hacerle mal al paciente por intervenir de determinado modo, de determinado otro, está claramente, digamos, a todas luces su deseo de ser analista, ¿sí? El tema es que no tienen claro el margen de libertad que tiene el analista, que tiene un margen, no es todo, no es absolutamente libre, porque el inconsciente determina, ¿sí? Pero sí tenemos un margen de libertad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta semana yo estuve presentando un libro de María Marta de Palma. Y en esa presentación, además de puntuar cada uno de los textos de las personas que escribieron allí, hablé del amor por el análisis, ¿no? El amor por el inconsciente, ¿sí? Y la alegría, ¿no? Que es algo que Lacan señala y dice, la alegría del psicoanalista, con su trabajo, no es del orden del goce. Es decir, hay un gusto que tenemos por nuestro trabajo, que no es un síntoma, no es un... ¿no? Tiene que ver con la propia experiencia, ¿no? Como analizante. Entonces, dicho esto, ¿sí? En ese momento que yo venía pensando esto, Gerardo Ruzovic... ¿Menos 10 te empiezo a avisar? Sí, por favor. Gerardo Ruzovic, que me escribe de Neuquén, ¿no? En el medio que yo venía pensando en esto, me dice, quería pedirte si podías hablar acerca de los pacientes que vienen sin demanda. Es decir, muchas veces esos adolescentes, ¿sí? Que, digamos, que son traídos o, digamos, por sus padres o enviados por el colegio, ¿no? Y cómo hace uno ahí, ¿sí? Entonces, me parece que la primera cuestión es que el paciente perciba la libertad del analista, ¿sí? Si el analista está tan aterrado como ese paciente que viene un poco obligado y espantado de, ahora tengo que hablar y qué me va a preguntar, bueno, esto como primera cuestión. Segundo, el analista pone su actividad, ¿sí? No es pasivo, no tiene que quedar en un lugar pasivo, ¿sí? Y tiene que deslindarse también de cierto fantasma que aparece en general en toda persona que es llevada a un lugar contra su voluntad, ¿sí? Suena como muy grave, pero digo, esto en los jóvenes, ¿no? A veces
puede pasar, ¿no? No entienden por qué tengo Puede que ver ser un también analista, por qué. en un paciente que viene, que sabe que se siente mal, pero no sabe por qué. O sea, esto que estás por decir, ¿puede entrar en eso o no? No, porque en realidad un paciente que se siente mal, a lo sumo, a ver, es sutil la diferencia, pero un paciente que se siente mal tiene algún grado de conflicto psíquico interno, claro. ¿Sí? Un modo que lo decían los medianos, ¿sí? Sí. Mientras que tal vez un adolescente, en el caso de un poco lo que planteaba Gerardo, ¿no? Viene y no entiende cuál es el sentido y dice, y encima me traen o me envían. Claro, ¿no? Un llevado, digamos, una persona llevada, claro. Depositada, ahí. Con lo cual lo primero es ubicar que allí hay un gran otro, absolutamente en su fantasma, el del joven, sí. Tomemos, un gran otro súper potente, ¿sí? Y esto es lo primero con lo que hay que tener mucho cuidado de no quedar empalmado, sí. Allí. ¿Sí? Porque esa es la base de, por ejemplo, en los casos de psicosis, ¿no? Donde el gran otro es tan potente que el sujeto queda en posición absolutamente pasiva y esto abre la vía al desencadenamiento, el día de mañana, digamos, ¿no? Sí. De los delirios y las alucinaciones. Esto en el caso de una estructura psicótica. Grave, claro. Pero en el caso, o un psicótico que no es en ese momento grave, pero en un inadecuado manejo de las relaciones de objeto, ¿sí? Puede verse llevado, ustedes saben que Freud dice, ¿no? La importancia del diagnóstico diferencial al principio, porque si el analista trabaja allí sin escuchar bien, ¿sí? Y empieza a intervenir, ¿sí? A tal vez movilizarle los sostenes simbólicos rudimentarios que alguien pueda tener, ahí sí, va camino a un desencadenamiento. Entonces, lo primero que hacemos cuando recibimos un paciente así es despejar que nosotros estamos del mismo lado que la institución o los padres, ¿sí? Que nosotros allí tenemos una posición extática, digamos, es decir, por fuera del topos, ¿sí? De él o ella y sus padres o el colegio, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una posición por fuera. Exacto. Y desde ese afuera vamos a tratar de escuchar qué le pasa a él o ella, ¿sí? Con esta situación, ¿sí? Esta es la primera cuestión para salir fantasmáticamente, digamos, es decir, para salir del fantasma, ¿no? De ese paciente, porque todavía no sabemos de qué se trata su fantasma, lo que seguro sabemos es que estamos ahí, ¿sí? Claro, y además seguro sabemos que hay un otro que no. O sea, que hay una situación ahí que hizo que él termine depositado en otro lugar, o sea que ya viene con un marco claro, digamos. Exactamente. Entonces, y llegó a que lo lleven. La primera cuestión es ahí. La segunda cuestión es una frase que les señalo porque ustedes saben que hay ciertas frases que me encantan. Una de esas frases está en el seminario 12 de Lacan, que dice, quien sepa abrir con un buen par de tijeras el objeto A, será el amo del deseo. Y me parece que es una frase capital que tiene todo que ver, nos da como la dirección de la cura, ¿sí? Cuando ustedes estudian cómo se desarrolla el sujeto, cómo, digamos, el vacío inicial desde el cual surge, cuando Lacan dice el discurso es secundario respecto de la lengua materna, la langue, ¿sí? De la langue materna como primaria, es decir, tenemos el vacío, después viene la langue materna, después viene el discurso del otro y en ese punto se arma lo inconsciente. Cuando ustedes son rigurosos con los pasos constitutivos, ¿sí? Y por eso este es el enorme, digamos, trabajo que estamos haciendo desde el año pasado con estos vivos, de traducirles eso que es importantísimo en la clínica, con los vivos, con los libros, con YouTube, con todo, digamos, ¿no? Es traducir eso que es importantísimo y que muchas veces se lo siente como algo que no se entiende para qué, ¿sí?
Poder comprender eso permite entender que ese par de tijeras, ¿qué son? Encontrar muchas veces que Lacan dice el par de tijeras, ¿sí? Cuando habla de topología, ¿sí? Ese par de tijeras lo que hace es abrir, ¿sí? Para despejar el objeto A, ¿sí? ¿Sobre qué cosa imaginan ustedes que es el corte de esas tijeras? A ver, cuéntenme, ¿sobre qué? Ay, la pucha. Algunos se animan. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que se corta? ¿Qué tijera? Me imagino como una pinza que separa, pero no sé, es mi mente. Vean, ustedes tienen que cortar para llegar al objeto A, ¿sí? Él dice, el objeto A, yo se los voy a imaginar así, miren, tengo acá, casual. La cizalla del deseo, dice Beatriz. Tienen, ¿sí? Eso, la cizalla del deseo. Ustedes tienen el objeto A. El objeto A está recubierto, ¿sí? Recubierto de capas y capas y capas y capas de significantes, ¿sí? Eso es la cadena significante, ¿sí? La cadena significante, Lacan dice, no se confundan, no es una línea, es casi como un pentagrama. Es súper complejo, tiene múltiples entradas y salidas, es lo que escuchamos. Bien, Sabrina dice, corta el discurso del amo, está bueno, sí, hay algo de eso, exactamente. Las capas, entonces, yo pienso en las capas de una cebolla. Ponele. Bueno, cuando Freud habla de las capas de la cebolla, porque todo lo que Lacan muchas veces dice, y uno dice, ay, esto que Lacan dice es tan primero, digamos, ¿no? Ya son menos, ok. Es tan como la primera vez que lo escuchamos, no, digamos, eso está en Freud, solo que Lacan le da unas imágenes visuales que son muy geniales, digamos, ¿no? Y nos ayudan mucho a pensar. Entonces, lo que hace el analista es cortar con un buen par de tijeras el discurso del amo. Esto es, ese discurso que dice, vos tenés que ir, digamos, y vos tenés que hablar de esto, y vos, ¿sí? No porque no sea cierto que ese paciente necesita hablar de cierta sobrecarga del discurso que hace que haga síntomas. Pero si uno dice, ok, tenés que hablar de esto, ¿cuál es la característica del deseo? Que se va para otro lado. Claro. Entonces... Que no es el propio. Exacto. Entonces, esto es, digamos, uno entra a través del discurso señalando las contradicciones de ese discurso, los lugares donde ese joven o esa joven quedan identificados, quejándose de la madre o del padre o del colegio, pero en algún lado están repitiendo lo mismo en espejo. Hay que localizar un punto, y esto es lo difícil, pero es también lo interesante, hay que localizar a través del discurso cuáles son los puntos en los cuales el sujeto diga, ¡ah, qué horror! Porque ese punto de horror, ¿sí?, es pequeñito, un punto donde uno toca el dusting, toca la cosa. Entonces, frente a eso, el sujeto ahí se empieza a desplegar alguna pregunta. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo producir, ¿no?, en el sujeto, cómo causar el deseo? Es que ese sujeto se haga preguntas respecto de lo que le sucede, respecto de los caminos que toma. ¿Y cómo se hace para que produzca preguntas sobre eso? Mostrándole que las muletas sobre las que basa su accionar, que son toda su batería significante, lo que él sostiene o ella sostiene, que es esto, que yo no voy a hacer esto porque bla, 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 bueno, todo eso que es todo el discurso sobre el que se basa el síntoma, ¿no? Mostrarle que ese mismo discurso del cual él o ella se agarran tiene un punto de falla
donde lo hace fracasar justamente en lo que más intenta. Entonces, cuando esas tijeras van cortando ese discurso del amo, cuando esas tijeras van atravesando y haciendo escansión, si ustedes quieren, para los que gustan de la etapa más simbólica de Lacan, hacen escansión entre el S1 y el S2, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de eso es cuando un paciente dice, bueno, y entonces yo soy así, 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 y entonces hice tal cosa. Y ahí hay un S1 y hay un S2. Sí. Y ahí uno entra y dice, pero a ver, no entendí, ¿y por qué este se relaciona con este? ¿Por qué este desemboca en este como la única opción? Y ahí ustedes están abriendo con un par de tijeras, escanden el S1 del S2 y abren un espacio. Y ahí entienden por qué Lacan dice que el sujeto y el deseo se hallan en el intersticio entre significantes. ¿Sí? Ahí donde se abre ese espacio. ¿Sí? Entonces, en esa entrevista, el objetivo es el esencial, como hablábamos la semana pasada, el lazo transferencial, la confianza transferencial, el señalar que todo lo que hable es secreto, está protegido por el secreto profesional. Esto es importantísimo. Es algo que hace de barrera a ese otro plenipotenciario, ¿sí? Y es, como les digo, trabajar con el discurso. Por eso, cuando yo les cuento, recuerden que primero está el vacío, después está la langue, después está el discurso, todo eso que de a poquito vamos viendo juntos, ¿sí? Para llegar a el objeto A, que está ahí en la base, ¿sí? Tienen que romper con las tijeras ese discurso, ¿sí? Es la única manera de entrar. Por eso Freud habla del esquema de la cebolla. Esos momentos donde uno está entrando y de repente es difícil por acá y entonces tiene que entrar y lleva más tiempo y aparecen las resistencias y entonces uno va por acá, por allá. Son las capas de significantes, ¿sí? Esto es muy importante, porque también incluye otro aspecto que también me preguntó durante esta semana Ethel Greiserstein, una colega que yo quiero muchísimo, ¿no? Y me decía, por ejemplo, cierta paciente, ¿sí? Con cierta dificultad X, ¿no? De la cual no habla, pero que es visualmente clara, ¿sí? ¿Y cómo hace uno si esa persona no quiere saber de eso, ¿no? No habla visualmente de algo que es notorio, ¿no? Esto tiene que ver, ¿no? Donde uno dice, bueno, yo no puedo hablar de esto, porque si hablo de esto... Si el paciente no lo saca, yo no se lo puedo mencionar, claro. Claro, y la pregunta es, ¿uno ahí no le está haciendo el juego, ¿no? A la neurosis? ¿No le está haciendo el juego a la inhibición? Totalmente, yo creo que totalmente. O sea, que habría que ver cada caso, ¿no? Pero... Entonces, por ejemplo, uno puede intervenir sin nombrar, porque es cierto que uno tal vez no puede nombrar lo que sea esa palabra, digamos, ¿no? De lo que está ahí, pero sí puede trabajar con el paciente como en su historia hay cosas que eran notorias a todas luces, pero de las que no se hablaba. Y uno ahí está trabajando, está tocando activamente, sin específicamente decirle, mire, usted pasa tal cosa. Claro, claro. Entonces, me importa mucho recordarles, digamos, ¿no? Que el analista tiene una posición muy activa. Está vivo, el analista está vivo. Está vivo, y vivo es en movimiento.
Esto no implica empujar al paciente más allá de sus límites, pero sí implica tener claro los límites que ese paciente tiene y en algunos momentos decir, este paciente puede más que esto. Y poder decirlo en términos así, ¿no? Poder señalar que ese punto de detenimiento seguramente tiene que ver con la historia, ¿sí? Seguramente tiene que ver con cosas que no se hablaban, ¿sí? Pero que eran a todas luces claras, ¿sí? Bueno, yo creo que por hoy hemos hablado de un montón de cosas. Sí. Me gustó mucho la imagen del objeto A rodeado como un ovillo de la cadena significante. Quería volver a rescatar eso, que por ahí lo dijiste y pasó, pero me parece que es una re buena imagen, porque además no es que es una cosa lineal y ordenada, sino que es como bastante enquilombada la cuestión de que rodea al objeto A, claro. Y que nuestra función es poder separar un poco eso, y ver también y saber que allá en el fondo está ese objeto e ir hacia ahí, ¿no? Exactamente. Porque a partir de leer ese objeto es que vamos a poder entender las cuestiones que surgen en el paciente en muchas áreas, no solamente en aquel, tomemos síntoma o inhibición o angustia por la que viene, sino en una lógica del caso que trabaja absolutamente en todo lo que rodea a ese paciente, ¿sí? Así que, bueno. Nos vemos el viernes que viene. Suscríbanse al canal de YouTube. Cualquier pregunta que tengan nos la mandan a cualquiera de todas nuestras redes, mails, Instagrams o Facebook. Ayúdennos con las suscripciones del canal, que las remamos solitas, así que lo que puedan ayudarnos a que sus amigos, a quienes por supuesto les interese, ¿no? Obviamente a quienes les interese, que puedan suscribirse, bueno, será muy agradecido. Bien. Muchas gracias, Violén. Acá Alejandra se despide y nos veremos el viernes que viene a las 4:30 de la tarde. Chao, chao. Que tengan buen fin de...